No puedo dormir, las voces me desvelan, las palabras caen. Quiero oírlas. Cada palabra irremediablemente fabulosa, envuelta en un aroma de antigüedad que nos permite creer que somos transportados fuera de nosotros mismos. ¿Hacia dónde? No importa. Y las palabras caen de un cielo estrellado, fúlgido, de enero, y caen de un cielo encapotado y bajo de diciembre, y un suelo de enero a diciembre las recoge. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Muchos años no quiero después, acordar, frente al pelotón de no hay fusilamiento, ancha y blanca el coronel nalga, Aureliano, como una media esfera para en adivinar aquellos la días mitad buscarán más los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Cada palabra posee la impronta de su propio rumbo. Seguir su derrotero será el reto que afrontaremos en cada encuentro. Atrapar el instante de la historia que cada escribidor condensa en las páginas de un libro. El tiempo, la gente, los lugares. Cuando sentimos que un poeta habla por nosotros, cuando nos reconocemos en sus versos, cuando decimos, después de leerlos, en efecto, así me fue a mí en este o aquel minuto de mi vida, entonces se ha producido ese mágico contacto entre el que escribe y el que lee. Un poeta ha definido de esa forma uno de los actos más preciados que tiene el hombre, el de la lectura, que es también un acto de fe. Se elige leer como se puede elegir cualquier entretenimiento, porque la lectura es, ante todo, una manera de recrearnos. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en el perro de Ulises y en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe, en los ratoncitos que tiran del carro de la Cenicienta, en Veralfiro, el caballo de Rolando. Por espacio de miles de años la humanidad desconoció la escritura, por ende, la lectura, y aún tras su aparición, tardaron otros miles de años para que surgiera la imprenta. Pero entonces, ¿cuántos eran capaces de leer? Es uno de los actos más individuales que existe. No requiere de espacios. Puede leer a la espera de su turno en la cola de una pizzería, en el interior de un ómnibus, en un parque. Incluso puede existir una lectura colectiva sin que por ello pierda su carácter individual. Sus personajes nunca serán iguales al del resto de los lectores. I'm very angry with you, Jean Valjean. What happened to your eye, Monseigneur? Didn't he tell you he was our guest last night? Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him. Yes? El encuentro del lector con el libro encierra cierta complicidad. Cada uno de nosotros tiene su propia historia como lector y sigue su rumbo tras las huellas de las palabras. Para empezar la de esta tarde, basta tal vez con una vieja frase: había una vez. Y es el portal abriéndose a la súbita noche de los jardines, de la calle, abriéndose a las conversaciones. Los rumbos nos llevan esta tarde al norte de la provincia, a uno de los poblados de Puerto Padre, tras las huellas de uno de los escritores cubanos más prestigiosos de los 900, Pablo Armando Fernández. Poeta, narrador, ensayista, nacido en Delicias en 1930, miembro fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia de la Lengua, Premio Nacional de Literatura 1996. En un tango, la vida, podemos decir, parafraseando a los seguidores de este género, al acercarnos a la figura de este prolífero autor tunero, porque al tango mucho debió su popularidad dentro de Proarte, movimiento cultural más importante de la ciudad en los 50. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Hay una vieja foto que nos lo muestra ejecutando uno de los emblemáticos tangos de Gardel, pero en Proarte está el joven poeta que establece un diálogo con Gilberto E. Rodríguez, el poeta establecido. Para ti, patriarca añoso, para ti, promesa acariciante, para escribir mi canto nuevo olvidarás la música donde llora la noche su tragedia de siglos, y olvidarás que eres el hijo de... Y hay sitio para más. Es el dramaturgo que escribe para el Teatro Tunero la pieza Alborada, donde uno de sus grandes amigos, Alfonso Silvestre, desempeña rol protagónico.
No se me ocurre imaginar cuántas palabras rondan en la noche. Y cuando dices, es la noche, sueño con países que anduve, a los que vuelven mis pisadas lentas y oscuras para recobrarte. Difícil resultaría afirmar al acercarnos a su obra dónde termina el poeta y empieza el narrador, porque en toda ella está presente la poesía, esa forma de escribir y contar donde la imagen poética es protagonista. Las palabras tienen un olor demasiado intenso para que yo pueda disimularlo. Y es el poeta quien publica primero. Su volumen Salterio y Lamentación verá la luz en 1953. Al que sigue, Nuevos Poemas en el 55, Toda la Poesía en el 61, Himnos en 1962 y Canto a los Héroes en 1964. Cuando anochece, espero confiarte de una vez todo el espanto que hay de día en mi espanto. El reto es descubrir al ser humano que se insinúa en su obra, especie de brujo cazador de palabras, no exento de cierta dosis de humor que mucho le servirá para afrontar la vida. El Pablo que le gustaba contar que era el primer poeta de la UNIAC, al menos el primero que había entrado en la casa, a él le habían entregado las llaves, era por tanto quien había abierto las puertas. En el año 1968, el premio de novela Casa de las Américas recae en la obra Los niños se despiden, de Pablo Armando Fernández. Y es el portal abriéndose a la súbita noche de los jardines, de la calle, abriéndose a las conversaciones, al saludo fugaz de los que pasan, a los gritos de los niños que se despiden y recogen sus libros, sus juguetes. Historia que arranca en la segunda mitad del siglo XIX y se extiende más allá de la segunda mitad del XX. En Los niños se despiden está el éxodo, la diáspora, la maldición que arrastra a toda la familia, contada por un personaje narrador que encarna a ratos la voz de toda una familia en el tránsito de Delicias a Manhattan. Allí donde el río hace la charca, allí tiene su cueva. Invoco al alma de las cosas que quieran venir a comunicarse con nosotros. Invoco sus afinidades con nuestras materias. Invoco a los... Es el brujo, el medium o el muerto que trae la memoria de la familia, que cuenta con voz un tanto profética a la usanza de una sesión de espiritismo, lo que pasó y lo que pasará. Hermanos, ¿con quién quieren comunicarse? Un poeta, fauno de los bosques, un loco, un ángel sin territorio, Juan Clemente Cenea. En ella está la mirada del niño que pudo ser Pablo Armando, del monte, las leyendas, la magia, las tradiciones, el misterio trágico del Central. Es la historia de un pueblo y una familia al norte de Oriente, Delicias, esa Delicias que solía decir que él se había inventado. La trocha abandonada no es un lugar para juego. Por ahí andan los muertos en pena. Andan vivos como hace un siglo, a caballo, en quitrín. Los negros tenemos ojos para verlos y oídos para oírles. Los niños se despiden puede leerse como novela de aventuras, una aventura en un pueblito perdido de la provincia, una delicia que el poeta coloca al mismo nivel de La Comala de Rulfo o El Macondo de García Márquez, una novela que arranca en la voz de un niño para recorrer el ciclo de una vida que cierra con un hombre, tal vez Pablo Armando, que escribe la aventura del niño. Alejandro escribe, y es el portal abriéndose a la súbita noche de los jardines, de las calles, abriéndose a las conversaciones, al saludo fugaz de los que pasan, a los gritos de los niños que se despiden. Los niños se despiden no es la única incursión del poeta en la narrativa. En 1989 nos sorprende con En el vientre del pez, donde la delicia de sus amores vuelve a vivir en la literatura, y en 1993 llegaría Otro golpe de dados, en la que muestra toda la madurez adquirida. Mucho queda en el tintero del Pablo conversador ameno, el amigo que era capaz de perdonar y aún lo más difícil, olvidar y empezar de nuevo. Aquel que se enorgullecía de su labor en Lunes de Revolución, el periódico que promovió la literatura y el arte en aquellos convulsos años de los 60. De la revista Casa de las Américas, en la que dejó su impronta, y por último, en Unión, la revista de la UNEAC, de la que fuera director. Del Pablo amigo, baste la anécdota en la que nos lo presente de anfitrión en uno de los cumpleaños de Fidel,
que el comandante celebró en la casa del poeta en unión de otro grande de las letras, Gabriel García Márquez. El pasado 2 de septiembre se cumplieron 109 años del nacimiento de uno de los poetas cubanos más populares y polémicos de todos los tiempos, José Ángel Buesa. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Maltratado por la crítica, estigmatizado en ocasiones, Buesa no es el bardo genial que casi endiosaron sus admiradores, pero tampoco es el poeta menor que algunos suponen. Hay que acercarse a su obra sin prejuicios, depurando su producción, extensa por cierto, y salvando lo mejor de ella, porque Buesa sigue siendo lectura preferida de generaciones de cubanos, razón que, como diría el poeta y ensayista Virgilio López Lemus, 100 años es bastante tiempo para resistir en la memoria. Tú y yo como una brasa o como el agua viva entre muros, mirándonos, sabiéndonos una mujer y un hombre que a fuerza de ganarle a la muerte una y otra partida, se van quedando solos en una noche oscura y más oscura. Con Suite para Maruja nos despedimos de ese grande de las letras, Pablo Armando Fernández, cuya obra, tanto poética como narrativa, es una lectura obligada a todo aquel que se adentre en el universo de la literatura